Listo. Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan en este reinicio de la Escuela Salud Calle, que completamos nuestra novena edición. El ejercicio de este año está muy enfocado en términos de la salud, en términos, digamos, de lo que es el cuidado personal, y especialmente hemos contado con un apoyo importantísimo inicial de los estudiantes de práctica de la Universidad El Rosario, quienes han diseñado y han motivado este espacio y el reinicio de esta escuela para el año 2026. Vamos a hacer, antes de los saludos no sé si ya está Raúl Félix por ahí, sino Sí. para hablar de las... Sí, ya está Raúl. Entonces, inicialmente queremos iniciar esta escuela, pues hablando de lo que significa el ejercicio de un trabajo colaborativo que hemos venido haciendo, no solamente con las diferentes universidades, sino también con organizaciones de base comunitaria. En este caso, nos ha acompañado y es quien nos ayuda a dar las respectivas certificaciones, es la Corporación Viviendo, a través de su escuela permanente que tienen en la corporación. Entonces, en esta ocasión, la articulación está con la Universidad del Rosario, está con la Corporación Viviendo, la Red Raíz Latinoamericana, Red Americana de Intervenciones a Situaciones de Sufrimiento Social, y obviamente la revista La Calle, que es el medio de comunicación de la Fundación Procrear. Entonces, Raúl, si está por ahí, no lo vamos a ver porque está, digamos, no tiene cámara, pero nos gustaría escucharte para dar las palabras de inicio a esta escuela en su décima inicio. Raúl, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, es que Raúl iba hacia algún lugar, entonces apenas abras tu... Muy buenos Ah, ya está. días para todas y Raúl, ¿cómo todos. estás? Escúcheme, tengo un problema de señal, si no pongo la cámara, pero sí estoy atento. Voy a acompañarlos en esta primera sesión. Lamento no estar en un sitio con buena señal para poder presentarme ante ustedes también con cámara. Por supuesto que esta siguiente versión que tenemos de Escuela Salud y Calle, pues un poco se pone en el contexto de seguir compartiendo experiencias de diferente orden, donde resaltamos lo comunitario, donde le damos fuerza también a la participación y donde esperamos también que estos escenarios que son cotidianos, que tienen que ver con lo que ocurre en la vida de las personas, pueda llenarse, nutrirse no solamente de la experiencia de quienes participan, sino también de un conocimiento que me parece pertinente, porque la información, cuando se hace accesible, se vuelve recurso, se vuelve herramienta, se vuelve posibilidad, amplía panorama y permite otras formas de pensar. Creo que fundamentalmente eso es lo que nos ayuda. Tal vez en ocasiones anteriores, para quienes han participado de las versiones, hemos hablado sobre lo que es el conocimiento específico y el conocimiento específico. El específico es aquel que no se ha escrito todavía, pero se utiliza, el que hace parte de la tradición oral, que hace parte de todo lo que una comunidad aprende cuando participa activamente de las situaciones que le corresponden, y hace lo posible por llevar a cabo soluciones. El conocimiento específico es aquel que se fundamenta en en el conocimiento específico, pero que toma la forma que lo académico permite, que es la sistematización, que es el dato, que es la posibilidad de la corroboración, que es la evidencia. Entonces esos dos conocimientos están, y muchas gracias entonces por estar para participar de esas experiencias y también por construir conocimientos nuevos. Insisto en esto último, el conocimiento nos es accesible a todos y les pido que lo tengan en cuenta, porque cuando generamos acciones y conversamos con otros, el conocimiento se activa
y a partir de ahí se puede hablar de generación de conocimiento. Cuando alguien cae en la cuenta de una situación nueva y tiene una manera o un referente que le permite cambiar patrones de comportamiento o maneras de llevar a cabo aquello que tradicionalmente ha hecho, accede al conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos permite avanzar. Así que Escuela, Salud y Calle es fundamentalmente un escenario donde el conocimiento se nos hace. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Sí, nosotros, digamos, como Fundación Procrear y Corporación Viviendo, Raúl, muchas gracias al director de la Corporación Viviendo. Hemos entendido, digamos, en términos generales, que el término de la pedagogía y el conocimiento colectivo implica la posibilidad de mejores intervenciones en lo comunitario. En ese sentido, hemos insistido ya durante 5 años, 10 ediciones de esta Escuela de Siempre, invitar no solo a los estudiantes, sino que invitamos a las diferentes redes que nos acompañan. Trabajamos con 5 redes: la red de recursos comunitarios, la red de líderes de opinión, la red institucional, y eso nos permite, digamos, de alguna manera poder avanzar, digamos, en eso que Raúl nos dice y que es importante de cómo colectivizamos el conocimiento y cómo logramos que esto sea un escenario importante para el desarrollo de las comunidades y la implicación que esto que debe tener las comunidades. Ya somos más de 40 personas entre el Zoom, la plataforma y el Face y el YouTube. Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar. No sé si ustedes, Doris eh, y Mile, tienen en su agenda, ya la estoy mirando acá, pero no sé si algún estudiante de Rosario iba a hablar, si no lo dejamos y lo preparamos para la próxima edición. Pues coloca rapidísimo la presentación para darle entrada a nuestro invitado especial, que es Luis, que nos va a hablar de un tema súper importante en términos de diversidad sexual eh, y género en Colombia. Entonces, la Fundación Procrear, entonces, inicia estos procesos después de ya 20, aquí hablamos de 25 años, pero realmente tenemos 29 años, nos acercamos a los 30 años, vamos a ver si logramos hacer una gran fiesta a los 30 años de la Fundación Procrear, estamos a unos de esto, una organización sin ánimo de lucro, pero con un fuerte trabajo y una dinámica comunitaria para trabajar temas que tienen que ver con reducir el sufrimiento social mediante la atención a las poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad. Y hablamos de niños, niñas, jóvenes, mujeres, migrantes, población LGBTI. Y esto lo hacemos basados en un modelo que tiene la Corporación Viviendo, que tiene Consentidos, que tienen las organizaciones de Raíz Latinoamérica, eh, que tiene que ver con el modelo ECO2, que significa epistemología de la complejidad ética y comunitaria. Vamos a tener en el tercer módulo una explicación que tiene que ver con este modelo, de cómo el modelo aplica hacia las comunidades, pero además de eso, cómo hacemos comparativamente otros modelos, cómo articulamos con otros modelos. Ahora, las estrategias que vamos a venir avanzando, que seguimos luchándola para buscarles financiación, que seguimos luchándola para que no se acaben, y que han nacido en la Fundación Procrear, pero que además ya hacen parte de diferentes comunidades, de diferentes lugares, de diferentes localidades y en otras ciudades. Tenemos protagonismos juveniles, el centro de escucha, tenemos diálogos comunitarios que tienen que ver también con un tema muy migrantes. Hacemos parte también es con el tema de migrantes, VIH y comunidad, masculinidades y violencias basadas en género, que estuvimos articulando esta propuesta la estuvimos articulando permanentemente en la localidad de Usme. Salud sexual y reproductiva. Aquí hay una experiencia muy bonita con las universidades de Rosario y de los Andes. Escuela Salud y Calle, que no solo ejercicio educativo, sino también con acciones en calle, y la comunicación comunitaria, que tenemos la revista La Calle, tenemos el programa que tiene que ver con Parchando la Palabra, creo que es que se llama, bueno, ya se me olvidó, pero bueno, ahí vamos haciendo cosas que tienen que ver también con la comunicación.
Entonces, esta escuela de formación que cumple ya em, 10 años, es una especie de construcción colectiva, ya lo decía Raúl Félix Tovar, liderado por la Fundación Procrear, pero en esta ocasión articulado con la Universidad del Rosario, pero desde ya hace varias ediciones también articuladas con Corporación Vivienda. Nace con el propósito de fortalecer las capacidades de quienes trabajan en línea de ese tejido social, pero sobre todo enfocados en términos de la salud integral, la reducción del riesgo y daño y la defensa de los derechos humanos en contextos de alta vulnerabilidad. Esto nos ha permitido llegar, digamos, a diferentes escenarios posibles en los cuales podemos, digamos, de alguna manera decir que hemos logrado que otras personas se interesen a que llevemos esta escuela a otras organizaciones sociales. Entonces, a lo largo de nuestras ediciones hemos consolidado diferentes, digamos, una red diversa de participantes, de diferentes, como había dicho, de organizaciones, de trabajos comunitarios, etcétera. La academia hemos contado, digamos, con varias universidades. En esta ocasión, vuelvo y reitero, está la Universidad Rosario casi que liderando el inicio de esta escuela. Están los Libertadores, está la FUCS y están otras universidades que van apoyando poco a poco cada una de nuestras intervenciones. Y hay un impacto nacional, pero también un impacto internacional. Hoy nos acompañan los compañeros que están desarrollando el modelo de CODOS en Uruguay, pero también hoy está Argentina, México, o han estado Argentina, México, Brasil, Los Ángeles, Bolivia. Ahí nos faltó Uruguay porque Uruguay nos ha venido acompañando en las anteriores, pero bueno, hoy está presencial, ahí arreglaremos esto. Y de Colombia hemos tenido de Medellín, Cali, Bucaramanga, nos han acompañado también de algunos municipios, alguna vez estuvieron de Zipaquirá, de Chía, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿cuáles han sido nuestras alianzas estratégicas? Pues hemos tenido, como les decimos, las organizaciones de Raíz Colombia, pero aquí, cuando está Uruguay, están las otras ciudades, también Raíz Latinoamérica, la Red Americana de Intervención a Situaciones de Sufrimiento Social. Revista La Calle, que ha logrado meter algunos medios de comunicación, a veces han participado, otras veces no. Tuvimos un módulo netamente de comunicación comunitaria que nos fue muy bien y bueno, la corporación Vivienda. Bien, ahora, digamos que qué ejes temáticos se han dado con mayor fuerza. Inicialmente todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, políticas públicas, memoria y territorio. Aquí también hemos desarrollado cómo se hacen proyectos. Una de las fuerzas para nosotros durante todo este trabajo es el tratamiento comunitario desde el modelo y obviamente, como hablábamos de los medios de comunicación alternativos que nos motiva muchísimo un poco a que seamos leídos y escuchados permanentemente. Y esta que se ha renovado en la novena y la décima edición, y es que hemos tenido fuerte el tema de reconociendo las realidades de género, hemos incorporado con fuerza el eje de masculinidades corresponsables y no violentas, buscando transformar imaginarios y promover prácticas y cuidados más equitativos. Listo, entonces, bienvenidos y bienvenidas a llegar a esta décima edición y es renovar nuestro compromiso con la calle, con la vida, con la gente de a pie y con la formación a quienes creen que ese trabajo comunitario, que esa transformación social nace con un acompañamiento empático y comunitario. Bienvenidos y bienvenidas entonces a esta décima edición, a las casi 40 personas que ya nos escuchan por todas nuestras plataformas. En ese sentido, entonces, vamos a pasar a nuestro invitado para no esperar más. Eh, estamos grabando, obviamente desde el principio estamos grabando. Eh, Hoy es el módulo número 1, enfoque diferencial en salud. Se hablará sobre diversidad sexual y de género en Colombia. Destacamos la participación de líderes y de lideresas sociales, de organizaciones de base comunitaria, de estas nuevas de instituciones y de estudiantes de las diferentes universidades, tú, los Libertadores, el Rosario, externado, que van de acompañarnos, una práctica cortica, una investigación bien interesante que se va a hacer, y también de la Universidad Central.
vamos a darle aquí un grupo que se ha hecho sobre derechos humanos y sensibilidad. Y entonces vamos a intentar de alguna manera que nos estén acompañando también estas dos nuevas rotaciones. Aprovechando este espacio, entonces agradecemos a los estudiantes de nuevo, especialmente a los estudiantes de enfermería de octavo semestre, quienes nos están apoyando en la construcción de esta malla curricular. Saludar también, entonces ya saludamos a todos los invitados internacionales y nacionales, ya hablamos de nuestras eh, redes de apoyo. Luis, entonces, gracias por estar, es nuestro formador permanente en estos temas, líder y asesor comunitario en temas de VIH y ITS. Ha trabajado el tema de políticas públicas LGBT en todas las poblaciones, con estudios en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, vinculado a Procrear y a Ligacía como gestor comunitario y coordinador. Y debo decir que fue colega y capacitador en un área de justicia de paz, y allí es un buen referente para mí frente a ese rol que hay en la ciudad de jueces y juezas de paz y que la Fundación Procrear también anda animando a ver si el próximo periodo podemos tener jueces y jueces de paz más vinculados y más en atención a lo comunitario y a la paz. Entonces, Luis, es el escenario, vuelvo y te digo, hay 40 personas ya vinculadas en ambas plataformas. Bienvenido, Luis. Juan Carlos, nuevamente gracias. Buenos días para todas y todos, las personas que están conectadas y las que nos están siguiendo por plataforma en Facebook. Para mí nuevamente es un honor pertenecer a la casa de Procrear y tener los vínculos Corporación Consentido allá con Raúl Félix. Siempre lo he dicho, cuento con la fortuna de llevar una buena trayectoria liderando este tema de diversidad de género, salud sexual, derechos reproductivos y políticas públicas, porque nos invitan a hacer ejercicios como lo hablábamos en el momento, hace ratico lo decía Juan Carlos, lo decía Raúl, debemos estar trabajando y haciendo trabajo comunitario, generando alianzas y redes. Para nadie es un secreto el momento que está viviendo Colombia, un momento político, un momento que afecta a las poblaciones, a los individuos y que afecta a la continuidad de esos buenos ejercicios que se vienen accionando desde esos enfoques diferenciales, desde esas perspectivas que, como vamos a ver hoy, pareciera que fuera un tema ladrilludo, porque esta semana estuve en dos universidades, ahorita le comentaba yo a Juan Carlos, estuve en dos espacios, porque la diversidad nos atraviesa a todas y a todos, desde la edad, desde el territorio, desde nuestras experiencias, desde nuestras academias, desde el rol social, pero que tendremos que aprender a ser valientes y tendremos que aprender a empoderarnos para hacer valer nuestros derechos, para decirle al mundo estamos acá y acompañar esas otras poblaciones que están dentro de las diversidades que van más allá del solo las, les o los. Es una invitación de hablar de personas negras, personas afro, personas víctimas del conflicto armado, estudiantes, mujeres, hombres. Entonces, este espacio conmigo va a ser un módulo de retomar información, de hacer un aterrizaje de lo que está pasando en Colombia sobre el tema de salud con enfoque diferencial y diversidad. Lamentablemente, el sistema de salud que debería moverse solo, que debería estar siendo un sistema de salud amigable, genera barreras, es un sistema de salud que coloca, ¿cómo se dice?, brechas en el acceso. Entonces, hablaremos de unas poblaciones. Voy a empezar a compartir la cámara, la presentación, Luis, perdón. Ahí sí me están pues, viendo. sí, te estamos viendo, empieza a compartir y aprovecho Listo. mientras hace eso para decirte que nos acaba de saludar de la red Tertuliando Ando, que es otro medio de comunicación, Rafael Eduardo Betancourt, nos está saludando por el otro medio, también unos líderes comunitarios de Suba y de Ciudad Bolívar. Entonces ya estaremos nombrándolos, nos escriben sus nombres y nosotros los vamos saludando por acá.
Mm, Excelente. dale Felipe, compartir, aún no se comparte la pantalla. ya, ahí ya se está compartiendo. Perfecto. Entonces, espero que este espacio, este momento que vamos a compartir, ya ven la pantalla en modo presentación. Sí, Luis. Listo. Eh, Cuando se me hizo la invitación y apareció el título de Diversidad Sexual y de Género en Colombia, se me vinieron unos diplomados que tomamos hace ya más de 15 años, se me vinieron el retomar unas líderes, personas que han llevado con nosotros trayectorias y que después de 20 años uno espera retomar este tema y decir qué avances hemos logrado frente a lo que es diversidad sexual y de género en Colombia. Es una invitación a entender y hacernos una pregunta muy íntima, para reconocernos, autoevaluarnos y llegar allá a ese momento, como yo digo, íntimo, de entender qué es ser diverso, qué es ser una persona que vive su género y se apropia de su rol desde la edad, desde su espacio de trabajo, de su espacio vincular, porque desde los momentos políticos, las políticas públicas y el día a día, venimos acuñando este vocablo de diversidad sexual y de género, diversidad sexual y de género, pero cuando uno llega a los territorios, se encuentran con barreras que las personas, eh, por mala información o porque nos llega mucha información de los medios y desde la misma academia, confundimos los términos o que en algún momento reconocemos los términos, tenemos los conceptos, pero nos da miedo apropiarnos. Y también invita a entender que Colombia, que ha sido un referente en Latinoamérica a nivel mundial, para poder hablar de lo que es diversidad, para poder hablar de hombres y mujeres, poder hablar de personas de los sectores sociales LGBTI, para poder hablar de personas víctimas de conflicto armado, ha hecho movilizaciones. Entonces, hoy nuevamente retomamos estos temas donde hablamos y traemos unos conceptos que nos invitan a entender que, por ejemplo, diversidad sexual y de género, en este caso diversidad de género, se refiere a cómo las personas viven, apropian y expresan su identidad de género de ser hombre, su identidad de ser masculino, su identidad de ser persona trans. Y eso nos invita a entender que también debemos ubicarnos en los territorios, en lo cultural, en la forma de relacionarnos. Una cosa es ser un hombre acá en Bogotá y una cosa es ser un hombre en Cali o en el Caribe. Lo mismo hablar de diversidad sexual que se refiere a esas formas, a esas expresiones, a esos momentos de orientar nuestra sexualidad, más allá de lo coital. La orientación sexual se refiere a las diferentes formas de orientarnos, el placer, el deseo, el afecto, el amor, el cariño de, de las personas, más allá de que sea heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual, o sea, es una diversidad que pone a la persona de lo que es, de lo que vive y que siempre lo va a mantener en esa dualidad. ¿Qué me dice el sistema? ¿Qué me dice la norma? Entonces, hoy entenderemos que diversidad de género y diversidad sexual es tan propia en nosotras y en nosotros, pero que nosotros nos apropiamos de esos momentos para darle categoría. Los seres vivos, las personas, somos diversos por naturaleza. Por eso nosotros, desde varias organizaciones, desde varias movilizaciones, tenemos el tacto para referirnos a los individuos, a los grupos sociales, para que les reconozcamos personas de los sectores sociales de mujeres lesbianas, de personas transgénero, de hombres gay, de personas intersexuales. Porque si acuñamos el término todos somos diversos por naturaleza, lo que hacemos es desdibujar. Para una política pública
sí se hace necesario enunciar esas diversidades. Y para un día a día, nosotros entendemos que tenemos una diversidad propia, natural. El tono de voz, la pigmentación de piel, mi fisionomía, mi forma de relacionarme. Pero que lamentablemente en Colombia, que históricamente el sexo, el género y la orientación sexual nos ha puesto en peligro a ciertos grupos poblacionales, a ciertos sectores de las comunidades. Entonces nos invitan a entender que debemos apropiarnos. Si no me escuchan, me dicen porque ahí voy un poquito rápido por el tiempo. Y además que No, ¿sí? está muy bien, se ve Sí. claramente y seguimos con los saludos también de otras organizaciones que ya les estaremos contando por parte en estas plataformas. Entonces se ve bien y está súper bien. Gracias, Juan Carlos. Igual si ahí levantamos la mano, estoy atento para responder. Entonces, el sexo son las categorías primarias que se le asignan a un individuo. Lo que vemos más allá de los cromosomas, los niveles hormonales, las características genitales externas o internas o los órganos reproductivos. Entonces, el sexo entendemos que tenía una mirada reproductora que era lo que era macho y hembra, pero desde lo social, desde las movilizaciones, hablamos de hombres y mujeres. Y entendemos que dentro de este reconocimiento del sexo hay otras personas que tienen otras categorías, tienen por su fisionomía, por sus características cromosómicas, hormonales, reconocemos a las personas intersexuales. Entonces, cuando hablamos de sexo, que fue la categoría primaria, fisiológica, biológica, que se le daba y se le reconocía a los médicos que al momento de nacer nuestra personita veía unas características ambiguas, primarias, frente a su órgano genital o al frente a su desarrollo en la etapa. Entonces reconocemos a las personas que se les reconocía desde la reproducción el macho y la hembra, pero desde lo social lo que es hombre y mujer. Y vuelvo nuevamente, retomo las personas intersexuales, son aquellas personas que pueden en sus condiciones fisiológicas, hormonales, endocrinas, presentarse una ambigüedad frente a los dos sexos. ¿Qué quiere decir? Que podremos tener características de lo que es hombre y mujer en ambos, o podremos tener en unos momentos determinados no unas características específicas y tendremos una ambigüedad. Antes reconocíamos acá en Colombia, hablábamos de personas hermafroditas, entendemos que no se dice hermafroditismo porque el hermafroditismo es una categoría que se les reconoce a ciertas especies de la naturaleza que pueden, digámoslo, migrar de ese momento de reproducción de macho a hembra y de hembra a macho. Ahí tenemos el caballito de mar, la estrella de Guinea y tenemos unas plantas de la naturaleza que nos dicen que podemos presentarnos en un momento de hermafroditismo, pero para nosotros hablamos de personas intersexuales. Luego entendemos que las personas, cuando se les asigna el sexo se van a enfrentar a la categoría del género. El género es el conjunto de ideas, construcción social, cultural y geográfica que determinan lo que es ser hombre o mujer o otras categorías no normadas. Aquí reconocemos en el género lo que es masculino y lo que es femenino. Eso es cuando en el momento de la fecundidad, en el momento del embarazo y en el momento de que llega nuestro ser al mundo, nosotros les vamos dando identidades. ¿Qué quiere decir? Si eres hombre, te debes comportar masculino. ¿Y cómo es un rol de género masculino? Debo tener barba, debo tener voz gruesa, debo tener unos comportamientos sociales y culturales establecidos para decir que soy una persona masculina. Y en el caso de las mujeres, entendemos que reconocemos las personas femeninas. ¿Qué quiere decir? Que si soy una mujer delgada, utilizo colores pastel, tengo una voz delicada, entro dentro del estereotipo o dentro del rol social que se me asigna de ser mujer femenina.
Pero ¿qué pasa si yo, Luis Alberto Sáenz, no me apropio de lo que es ser masculino o por cosas endocrinas o por cosas de sentimientos o pensar en mi cabeza, no me dan esa identidad y no me permiten apropiar de ese rol? Estaríamos hablando de personas transgénero. Las personas transgénero son aquellas personas que frente a su construcción, identidad y sexo asignado no se identifican, no se perciben, no le dan esa autonomía. Entonces, entendemos que en el género hablamos de personas masculinas, femeninas y personas transgénero. Las personas transgénero son aquellas personas que transitan de un género asignado al otro para apropiarme. En ese orden de ideas podemos encontrar personas transvestis, personas transformistas y transexuales. Para Colombia y otros países en el mundo que ya estamos utilizando el término transgender o transgénero, damos esas categorías para reconocer la identidad de la persona y para alejarlo de la parte medicalizada si hubo una reasignación de sexo o si hubo un proceso hormonal. ¿Qué quiere decir? Las personas transvestis son aquellas personas que en un momento determinado de su vida deciden apropiarse, sea por fetiche, por gusto, por atracción a la prenda o al rol, una identidad masculina o una identidad femenina. Ahí reconocemos esas personas que en su vivir, en su construcción, en sus momentos de roles íntimos o de pronto públicos, adoptamos una identidad y transvestimos la prenda. Aquí les decimos transvestis, personas transvestis de closet o personas transvestis en la intimidad. Luego reconocemos las personas transformistas. Las personas transformistas son aquellas que se permiten dar ese, digamos, oportunidad o paso, que nos salimos de la clandestinidad y ya vamos a los escenarios. Hacemos la apropiación de la identidad masculina o femenina para darle, puede ser una hiperfeminidad, una hipermasculinidad, puede ser grotesca, puede ser sátira o puede ser enaltecer el sexo que me estoy apropiando. Y luego reconocemos las personas transexuales. En Colombia, ¿por qué reconocemos esas tres identidades? Porque estamos en procesos de salud, estamos en procesos de superación, el estigma, la discriminación, la segregación, y si nosotros no tenemos el cuidado de aprender a indagar, de aprender a identificar las otras personas, lo que vamos a hacer es daño. Las personas transexuales son aquellas personas que ya han decidido por procesos hormonales, reasignación de sexo, procesos de cirugías, construir su identidad. Hoy en día reconocemos las personas transgénero acá en Colombia y en Bogotá y Cali, nos han dado una lección desde unos movimientos políticos y unos movimientos de apropiación de la entidad, y ya no están construyendo esa hiperfeminidad o esa hipermasculinidad en el caso de los hombres, sino que están haciendo un proceso de apropiación, digámoslo, por pasos, sin llegar a cirugías artesanales, sin llegar a procesos hormonales artesanales, sino que se están llegando y se están permitiendo el acompañamiento de salud. O sea, quieren hacer un proceso de tránsito o un proceso de apropiación de su identidad desde el área de salud, desde profesionales de salud. Entonces entendemos que el sexo y el género, la identidad de género, han hecho que ciertos grupos poblacionales, mujeres, hombres, personas transgénero, personas no binarias, personas queer, se expongan a procesos de vulneración, estigma, persecución o segregación del sistema de salud. Entender que hombres y mujeres, independiente del sexo y la identidad de género, debemos disfrutar nuestra sexualidad, debemos sentir amor, debemos sentirnos, yo siempre lo he dicho, como parte de esta sociedad, de esta comunidad, que es un proceso que lleva un ejercicio de educación, de colocación y de romper mitos e imaginarios, porque
pareciera que la sexualidad solamente se limita a lo coital en los territorios y pareciera que cuando hablamos de sexualidad frente a los acrónimos como el acrónimo LGBTIQ+, hay, hay unos errores entre confundir que el sexo y el género es lo mismo, o que si yo soy una persona transgénero tengo que ser gay, o si yo soy gay no puedo tener personas transgénero o ser una persona diversa o disidente en el sexo. Entonces, y en la sexualidad. Entonces, entender que el sexo, el género y el rol son independientes en cada individuo y que la sexualidad es propia de todos los hombres y mujeres, independiente de su orientación sexual, identidad y forma de relacionarnos. Yo traigo aquí un concepto de la Organización Mundial de la Salud que dice: la sexualidad es el resultado de las interacciones de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales para el disfrute, para el bienestar. No es coger el sexo, el género y la orientación sexual y meterla en un saco y ya entendemos que sexualidad es eso. No, es el disfrute, es el goce, es el bienestar y es el llegar plenamente a relacionarme con los otros y las otras. Eso es lo que es la sexualidad. Y al hablar de sexualidad, entonces nos enmarcamos en la orientación sexual. La orientación sexual es el deseo, el erotismo, la afectividad y el placer hacia donde yo me oriento, hacia donde me encuentro. ¿Qué quiere decir? Si soy un hombre cisgénero que siento atracción por otra mujer cisgénero, me reconocería como una persona heterosexual. ¿Qué quiere decir? Son personas que sienten atracción erótica, afectiva y emocional hacia personas del sexo opuesto y ahora del género opuesto. ¿Qué quiere decir eso? Yo, Luis Alberto Sáenz, siendo un hombre cisgénero, puedo sentir atracción, erotismo y placer frente a una mujer transgénero y me reconocería como una persona en una relación heterosexual. Pero varias personas me han levantado la mano y me han dicho: Luis Alberto, pero fisiológicamente la mujer trans es un hombre, porque en algún momento me lo han dicho así en varios escenarios, es un hombre y está teniendo encuentros sexuales con otro hombre, entonces son dos personas homosexuales. Es un discurso y es un proceso que nosotros tenemos que tener dos miradas. Tenemos que tener la mirada biomédica y de salud pública, donde entendemos que fisiológicamente ciertos diagnósticos, ciertas enfermedades, ciertas conductas y manera de comportarnos me pueden exponer hacia unas enfermedades o sea unos diagnósticos, que podríamos decir que desde lo biomédico nos han dicho: sí, son dos hombres, son homosexuales, pero para procesos sociales, de identidad, de reconocimiento, de construcción identitaria, nosotros no nos vamos a la genitalidad, no nos vamos al sexo, nos vamos a la construcción de la persona. Mujer transgénero con hombre cisgénero serían una relación heterosexual. Luis Alberto, y si es una mujer cisgénero y un hombre transgénero, ¿qué son? ¿Una relación homosexual o una relación heterosexual? Se reconocen como personas dentro de una relación heterosexual y nos alejamos de la parte biomédica porque estaríamos haciéndole un daño. Ya desde salud pública, ya desde lo biomédico, entraríamos a evaluar cuáles son esos diagnósticos, cuál es el acceso a salud y cómo podemos acompañarle. Personas homosexuales son personas que sienten atracción, erotismo, gusto y placer frente a personas de su mismo sexo o su mismo género. Personas bisexuales, personas que sienten atracción, gusto, erotismo y placer frente a personas cisgénero. Aquí las personas bisexuales nos han dicho que reconocen a otras personas cisgéneros, sean hombres y mujeres, no es que peloteen en ambos lados o que sean indecisos y confundidos, entonces son las personas excluidas desde el acrónimo. No, las personas bisexuales sienten atracción, erotismo y placer frente a los dos sexos
y a los dos géneros. ¿Listo? Y reconoceríamos un ejercicio social de movilización de mujeres lesbianas y hombres gay para una apropiación. No gastamos el lenguaje o dentro de procesos clínicos no vamos a decir mujer homosexual de 45 años con prácticas, no, hablamos de una mujer lesbiana, hablamos de un hombre gay para apropiarnos y darle identidad. Entonces acá podemos reconocer personas demisexuales, pansexuales, asexuales, unisexuales. ¿Qué quiere decir esto? Que en la manera de reconocernos, en la manera de vivir nuestro placer y sexualidad, vamos a encontrar una sombrilla grandísima de cómo orientamos nuestro amor, cómo le damos ese valor. Reconocemos a las personas demisexuales. Las personas demisexuales no son exclusivas de los sectores sociales LGBTI, pero porque pueden ser también parejas demisexuales heterosexuales o personas demisexuales dentro de lo que es queer, que buscan un vínculo. No voy a lo coital, sino que busco una relación, busco algo que me permite enaltecer esa relación, algo que me nutre. Eso es una persona demisexual. Una persona asexual son aquellas personas que no utilizamos lo coital, lo penetrativo para decir que siento placer o que me siento pleno. Las personas asexuales son aquellas personas que cambian esa manera de sentir placer, amor y afecto. ¿Qué quiere decir? Lo pueden hacer de manera por olores, por encuentros tántricos, por formas relacionarles que invitan a entender que están sintiendo placer, que están sintiendo amor y que están sintiendo afecto. También reconocemos las personas pansexuales. Las personas pansexuales son aquellas personas que en el placer, en el reconocimiento y en la manera de relacionarse y vincularse, sienten atracción, afecto, placer, ahí sí, frente a individuos, mujeres y hombres, independiente del sexo y el género, su identidad y su construcción. Entonces, aquí entendemos que sexo, género y orientación sexual ha marcado en los individuos oportunidades de recibir beneficios, de recibir oportunidades o recibir rechazo y oportunidades. ¿Por qué pongo oportunidades varias veces? La semana pasada estuve en un foro hablando de violencias basadas en género y una persona hablaba de las acciones afirmativas. Cuando uno hace procesos de acompañamiento frente a violencias basadas en género, en estos grupos que han sido afectados históricamente, o en el caso de las mujeres, por ejemplo, mañana es el día 8 de marzo, el 8 de marzo se conmemoran las luchas de las mujeres frente al acceso al trabajo, frente a procesos de igualdad, a procesos de reconocimiento. Entonces, el 8, ¿hay preguntita o algo? ¿O? No, quería decirte que ahí hicimos una conexión ahí por medio de cámaras en TikTok. Tenemos 408 personas que por lo menos han mirado y saben que se está desarrollando en la Escuela de Formación Salud y Calle. También por Facebook hay más de 45 personas conectadas. Aquí en el enlace de Zoom, que es un enlace que es netamente, digamos, para los que se inscriben, para los que están, digamos, atentos a la escuela, ya tenemos más de 25 personas, ya estamos, que están atentas. Era para decir eso y para un saludo muy especial que espero el profesor Jason me disculpe. El profesor nos acompaña acá, el profesor de la Universidad del Rosario, con sus estudiantes que han promovido el desarrollo de esta nueva edición de la Escuela Salud Calle. Era eso, y ahí para darte un respirito. Gracias, Juan Carlos. No, tú sabes que me emociono y, y de pronto voy muy rápido. Además que, como tú lo decías al principio y como lo decía Raúl Félix, esto nos apasiona, nos mueve. Estamos en unos momentos políticos, entonces, y más, qué chévere que estemos en las plataformas que nos permiten esos procesos buenos. Digo, las plataformas como el TikTok, Twitter, Facebook, pueden ser
bombardeadas o pueden encontrar unos procesos que desinformen, información que desinformen, o como nosotros que estamos mandando información muy buena y con calidad frente a lo que está pasando en el mundo y frente al tema que estamos tocando. Nuevamente, gracias, Juan Carlos. Como les decía entonces, las personas que enunciamos anteriormente frente a su identidad, frente al expresar el amor, frente a apropiarse los territorios. ¿Por qué lo digo? Una cosa es ser hombre gay acá en Bogotá, en una localidad como Chapinero, como el norte, como Cedritos, y otra cosa es ser un hombre gay en la misma Bogotá, en Bosa o en Ciudad Bolívar. Pareciera que dentro de los grupos y poblaciones y sectores sociales tenemos unos privilegios alcanzados y pareciera que en otros grupos no se nos reconocieran esos privilegios o no nos reconocieran los derechos o no nos reconocieran el ser. Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena son tres ciudades que en su accionar de las comunidades y los sectores sociales han generado políticas públicas, han generado acuerdos, han generado resoluciones. ¿Para qué? Para reconocer estas personas y estos sectores sociales que han sido discriminados. ¿Discriminados en qué sentido? Frente al acceso a la educación, frente al tema de seguridad y movilidad en los territorios, frente al acceso a entornos laborales que sean inclusivos y libres de estigma y discriminación. Entonces, estas cuatro ciudades y otras que se nos suman ya a nivel nacional han hecho procesos de movilización. ¿Para qué? Para que se presente la superación y eliminación de las violencias basadas en género. Estas violencias basadas en género, que son los actos de perseguir, de dañar, de disminuir, de afectar al otro y la otra, hacen que unos tengan la vocería y hacen que otros se nos queden allá en la oscuridad, se nos queden en la clandestina para reconocerles esas violencias. Entonces, al hablar de violencias basadas en género, al hablar de comunidades e individuos, entendemos que se pueden presentar esos hechos violentos, esos hechos de disminuir, de acabar o de desaparecer, o a unos más graves que es llevar a la muerte. En la imagen anterior reconocemos 5 imágenes que son muy expresivas, donde encontramos imágenes de señalamiento, imágenes de opresión, imágenes de cadena, imágenes de disminuir. Colombia es un país, ahorita la Procuraduría va a lanzar ese informe, la Procuraduría General de Colombia, que tiene más de 1.500 normas en defensa de los derechos humanos y tiene más de 3.000 normas dirigidas a sectores sociales que han sido vulnerados. O sea, somos un país de normas, somos un país de resoluciones, pero que lamentablemente en el día a día, en los territorios, en nuestros espacios, en los hogares, se viven las violencias basadas en género, a razón de su identidad, a razón de su edad, a su apropiación o a su vivir. ¿Qué quiere decir? Voy a enunciar unas 5, hay otras más violencias que se han venido reconociendo, pero que estas son las que nos tienen en alerta, porque son las violencias físicas, psicológicas, sexuales, patrimoniales y económicas. Cuando hablamos de diversidad sexual y de género, entendemos que el reconocerme como persona diversa o como persona disidente en el género me expone a procesos de señalamiento y rechazo. El hogar es el primer espacio donde las personas que son diversas reciben vulneraciones y segregaciones y persecuciones desde lo psicológico, desde lo físico y desde lo patrimonial. Aquí aparece la violencia patrimonial no como reconocer el monumento o reconocer la fachada. El patrimonio del individuo es reconocerle su nombre, es reconocerle su edad, es reconocerle
su labor dentro de ese espacio. Las personas de los sectores sociales LGBT, las personas trabajadoras sexuales o en actividades sexuales pagadas, las personas de flujos migratorios, sea de Venezuela, sea de Chile, Ecuador, que están llegando acá a Colombia, nos están contando que por el sistema de salud, por el sistema que debería garantizarles a ellos sus derechos fundamentales, están recibiendo violencias patrimoniales. ¿Cómo así? No les reconocen su ciudadanía, no les reconocen su lenguaje, no les reconocen esas partes íntimas y auténticas que es la idiosincrasia, o sea, cómo se comportan, cómo se relacionan, y han vivido históricamente procesos de persecución. Entonces, el ser negro, el ser persona gorda, el ser persona con una identidad o una orientación diversa me expone a estas tres violencias que están en la cumbre: patrimonial, psicológica y sexual. Ya reconocemos la violencia física, que son esos actos donde yo disminuyo, daño o marco a la persona a razón de su sexo o género. Aquí están los conceptos brevemente: violencia física, actos y acciones y agresiones que van hacia el cuerpo, hacia la persona o hacia los grupos. Violencia psicológica son esas acciones que no necesitan ser expresadas ni verbalizadas, sino que con la mirada, con las acciones en los espacios, buscan disminuir, buscan intimidar o generar una amenaza. Violencia sexual son los hechos y acciones, ahí sí ya son físicos, de tocamiento, de manoseo o actos correctivos en ciertos sectores de grupos donde por su identidad o por su expresión o apropiación en el territorio se enfrentan a hechos correctivos. Ejemplo, yo pongo casos que al enunciarlos ofrezco disculpa, que no quisiera enunciarlos nunca. Hemos encontrado hechos en universidades o en espacios laborales donde las mujeres lesbianas y los hombres gay, por razón de su orientación sexual, en momentos de compartir, reciben abusos, violaciones y actos discriminatorios por sus propios compañeros. Encuentra una apreciaciones como: usted es mujer lesbiana, a usted lo que le faltó fue un miembro masculino, pues venga, le enseño en un ejercicio de violación, un acto correctivo de daño, que es ser un hombre, para que se le quite esa vaina. Entonces son hechos violentos, dañinos, que no deberían darse. Uno encuentra en los entornos de educación, en las universidades, hechos de persecución y segregación que dañan a las personas diversas. Entonces, enunciar las violencias basadas en género nos invita a entender que tenemos unos acuerdos, unas normas, tenemos unas organizaciones que nos amparan la superación y eliminación de las violencias, pero que también nosotros debemos reconocerlas y ser valientes, que si alguien me cuenta, que si yo la estoy viviendo, levantemos la mano y accionemos. Entonces, aquí ya entramos al tema de diversidad sexual y de género explícitamente para Colombia. Para Colombia hubo unos hechos y en el mundo que marcaron todo ese accionar y mandaron esa alerta mundial y esos procesos. En la parte izquierda vemos a Marshall P. Jones y a Silvia Rivera. Es una imagen de 1970, que fueron las dos mujeres trans que allá en los disturbios de Stonewall en Estados Unidos marcaron un hito para las personas de los sectores sociales LGBT. Un bar que estaba liderado por la mafia, por la policía, por otros grupos, pero que donde se podía y se permitía ser y construirse, digámoslos, o identificarse, se presentaron unos actos violentos donde estas mujeres trans levantaron la mano, botaron un tacón
y nos dijeron un momentico, las personas diversas, las personas trans, los hombres gay y las mujeres lesbianas, porque ahí habían mujeres lesbianas, dijeron, estamos acá, no nos pueden oprimir, no nos pueden acallar, no nos pueden estigmatizar. Luego, hacia el 28 de junio, acá en Colombia, de 1982, con el colectivo León Zuleta y el movimiento de la organización Marica, de Hombre Marica, se me olvida el nombre bien exactamente ahorita con toda la información que tengo en la cabeza, en cabeza de Manuel Belandia y León Zuleta, se realizó la primera marcha acá en Colombia, sin desconocer que en el Carnaval de Barranquilla, en el año 80, y sin desconocer que en Cali, en la feria de Cali, unas mujeres trabajadoras sexuales y unas mujeres trans se movilizaron dentro de ese carnaval y hay vestigios y hay imágenes donde hablaron del sexo, hablaron del género y les dijeron a Colombia, acá estamos. 1980, Carnaval de Barranquilla, y 1980, la Feria de Cali. Por ahí hay imágenes, ahorita se las paso. También en Colombia, hacia el año 2000, en el proceso de negociaciones en el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de la FARC, se generó un proceso que se llamó Planeta Paz. Fue un proceso donde líderes de los sectores sociales LGBTI, líderes de grupos poblacionales, se sentaron con los grupos de desmovilizados, con el gobierno y le dijeron, mire, acá estamos las personas diversas, estamos las mujeres lesbianas, estamos los hombres gay y necesitamos ser reconocidos dentro de los conflictos armados. Necesitamos ser reconocidas y reconocidos en las políticas públicas. O sea que Colombia ha tenido hitos que han marcado ese ejercicio del reconocimiento, el acceso y la historia de entender de dónde venimos. Y hay una imagen de la marcha LGBT de Bogotá del 2021, acá en Bogotá, en la Plaza Bolívar, donde es el proceso donde las personas pueden ser, se pueden identificar y apropiar en ese día a razón de su sexo, identidad y orientación sexual. O sea, Colombia ha sido un país que históricamente ha hecho movilizaciones, históricamente ha estado en mesas de negociación, pero que frente al interés de los gobiernos nos han permitido acceder a derechos o nos han permitido ser desdibujados en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vemos unos derechos de la Constitución Política de Colombia, donde habla al derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad, a la intimidad familiar, a la libertad de conciencia, a la libertad de asociación. O sea, la Constitución Política nos permite reconocer esos derechos y debería ser la carta con las digamos que con las que las políticas públicas y las ordenanzas, resoluciones estén enmarcadas, pero pareciera que hay veces las políticas públicas se alejan de la Constitución Política de Colombia, porque tenemos que empezar a victimizar las personas, tenemos que generar datos estadísticos, tenemos que hacer movilizaciones. Un día en una entrevista con un noticiero acá en Colombia, cuando yo hablé de mi orientación sexual, yo soy una persona pansexual, soy una persona abiertamente viviendo con VIH hace 30 años, y me preguntaba el periodista y me decía, bueno, Luis Alberto, usted ya nos contó su historia. Hágame el favor y usted se define. ¿A usted le gustan los hombres, las mujeres o los travestis? Porque eso es de locos. Este presentador, este entrevistador, me dio el papayazo para decirle, porque por ahí está, de decirle, mira, para un ejercicio político, de pronto me enuncio, de pronto alzo la mano y lo hago. Pero para este momento, si quieres, lo hablamos en privado y te enseño y te digo qué soy. Me tocó apropiarme de ese insulto, de ese momento incómodo y voltear el discurso
para que esta persona no sacara una nota con doble sentido, no sacara algo malintencionado. Entonces ahí viene el ejercicio del reconocimiento de la constitución política. Mi nombre, mi identidad, mi asociación, cómo me identifico, está garante ahí. Pero si yo no quiero hacer ese ejercicio, ¿hacia dónde me muevo? Tenemos en Colombia una sentencia muy importante que la estamos rescatando, que estamos trayéndola constantemente, es la sentencia C-804 del 2006 de la Corte Constitucional, que invita a todas las instituciones, a todas las entidades del Estado, sea del orden regional, departamental, nacional, que hablen de lenguaje inclusivo e incluyente, que en sus políticas no estén con sentidos discriminatorios y segregadores, porque perfectamente en una política pública podemos reconocer a unos grupos poblacionales y desconocer a otros grupos poblacionales. ¿Qué quiere decir? La sentencia C-804 de 2006 reconoce y visibiliza en el lenguaje a las mujeres, a las personas en condición de discapacidad, a los diferentes grupos étnicos, a las personas diversas, a las personas en su edad, su condición, ubicación territorial. O sea, hablamos del lenguaje incluyente, del lenguaje que nos permite reconocer al otro y la otra, no para perpetuar la discriminación y no para generar privilegios, porque una política pública nos puede generar privilegios en unos y nos puede generar segregación en eso. Entonces, la sentencia C-804 del 2006 la venimos retomando frente a las políticas y los acuerdos que se están generando. Eso también nos invita a entender que desde el área de salud, desde los momentos que nos acercan al bienestar en salud, a salud comunitaria, debemos hablar de los determinantes sociales. Los determinantes sociales son aquellos factores protectores o aquellos factores que me pueden poner en riesgo para tener un bienestar, para tener una vida digna, para ser una persona reconocida en los territorios. Esos factores protectores deben estar en todo nuestro ciclo de vida. Son factores donde entendemos que la educación, el trabajo, mi rol social, las normas y políticas, los profesionales de salud, la misma policía, los entornos de las instituciones, hacen parte de nuestros determinantes sociales. ¿Qué quiere decir? Los determinantes sociales son aquellos factores que pueden poner en riesgo a una persona, a un grupo o a un grupo social. ¿Será que una mujer transgénero en sus determinantes sociales podrá acceder a beneficios de trabajo, a beneficios educativos o a construir una vida digna? No. Los factores sociales o determinantes sociales nos dicen que las mujeres transgénero reciben vulneraciones en el sistema de salud. Primero, porque las normas no se han adecuado para reconocer a las personas diversas en el género y en la sexualidad frente al acceso, en la construcción identitaria, en la construcción de su género. Dos, el sistema de salud también nos dice que es un sistema que debe tener una afiliación o debe tener una referencia, pero si yo no hago parte de este sistema de salud, no tengo afiliación, no tengo acceso, no tengo cómo pagar este sistema, pues me saca nuevamente de los factores protectores. Entonces, los determinantes sociales son aquellos factores que permiten al individuo, a la persona o a grupos sectores tener una vida digna, acceder al bienestar. Pero lamentablemente, a razón de su sexo, género, identidad, construcción, apropiación social, ubicación territorial, nos alejan del sistema de salud. Esto es una invitación a entender que las movilizaciones y el sistema de salud nos dicen que debemos tener tacto. Cuando yo genero una estrategia o una acción en salud, debo entender que no voy a generar acciones con daño o no debo
generar estrategias con daño porque las personas pueden verse identificadas o se pueden alejar del sistema de salud. Dentro de esos factores protectores y de esos determinantes sociales, en Colombia, desde la presidencia, desde la Oficina de los Derechos Humanos, en Colombia desde el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, hoy en día desde el Ministerio de la Igualdad y unas alcaldías y unas gobernaciones, hemos reconocido que se debe hablar de enfoque diferencial y enfoque incluyente. El enfoque diferencial es garantizar y reconocer de manera real y efectiva el principio de igualdad y no discriminación. ¿Qué quiere decir? Reconozco a esta persona, a este individuo, a razón de su sexo, identidad, género, forma de hablar, relacionarse, condiciones físicas. Eso es un enfoque diferencial, te reconozco. Y un enfoque incluyente busca superar, eliminar y erradicar los actos de discriminación, segregación y exclusión y desigualdad de estas personas que les estoy dando el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es más allá de los, las y les. El enfoque diferencial es hablar de personas adultas, de los sectores sociales LGBT. El enfoque diferencial es decir, mujeres, migrantes, trabajadoras sexuales, víctimas de conflicto armado. Eso es un enfoque diferencial. Y un lenguaje incluyente es el reconocimiento en todas las normas, sean escritas, es el reconocimiento de todas las acciones para incluirlos y permitirles ser reconocidos. Entonces, entendemos que los enfoques diferenciales y enfoques incluyentes están inmersos en las políticas y que ahora se reconocen dentro del lenguaje incluyente, o el lenguaje incluyente reconoce a estos grupos poblacionales. Pero hay que tener cuidado porque podemos estar generalizando, podemos estar metiendo a todas las personas a razón de su sexo, género, edad, en unas mismas acciones o en unas mismas políticas. Y ahí cuando nosotros decimos que debemos tener cuidado o andar con tacto, hablamos de la perspectiva de género. La perspectiva de género es ya irme al individuo, allá a esa persona, y reconocer y mostrar sus diferentes identidades. Es reconocer y diferenciar cómo es, sus características biológicas, personales, su forma de relacionarse. Entonces, hoy en día pareciera que hablamos de lenguaje incluyente, perspectiva de género, enfoque diferencial, pero cuando vamos a los territorios, vamos a las políticas, se han vuelto como únicamente, con todo respeto, hablemos de los, las y les. No, tenemos que hablar de mujeres negras, tenemos que hablar de personas en condición de discapacidad de los sectores sociales LGBT, tenemos que hablar de personas que se inyectan droga de los territorios que han sido segregados, marginados en Bogotá. Hablamos de zonas de impacto, no zonas de tolerancia. No podemos decir que en Bogotá hay una zona de tolerancia porque nadie, a razón de su sexo, género, identidad o apropiación, debe ser permitido, tolerado para estar en los territorios. Entonces hablamos de sectores de impacto. No sé si hasta aquí hay preguntas, dudas, voy muy rápido. Juan Carlos, por ahí hay preguntas, dudas, no, nada, o vamos bien. No, Luis, por este lado no hay preguntas, hay muchos saludos por parte de TikTok, de Facebook, Listo, entonces vamos bien. listo. Yo les traigo acá un ejercicio breve. Entender que el lenguaje es un ejercicio que puede estar enmarcado en lo gestual, en lo escrito, visual o en lo tecnológico. ¿Qué quiere decir esto? El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través de sonidos, imágenes, mensajes. Entonces, a veces vamos a encontrar un lenguaje que es visible y a veces vamos a encontrar un lenguaje que no es visible o no verbal, que también lleva un mensaje. Entonces, es el conjunto de señales, expresiones,
movimientos, y es lo que reconocemos como lenguaje formal y no formal. Hay un mensaje, hay un canal, hay un destinatario y hay un transmisor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros hacemos el ejercicio de apropiarnos del lenguaje incluyente, debemos referirnos a grupos poblacionales, debemos referirnos a personas, podemos referirnos a niños, niñas, adolescentes, y si el ejercicio genera rechazo o genera, yo siempre lo he dicho, escorsor en ciertos espacios, debemos apropiarlo y hacer ejercicios de educación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno escucha mandatarios, profesionales de salud, con todo respeto, haciendo un lenguaje incluyente, solamente se quedan en el los, las, les personas, les amigues, y hay que entender que el les es el pronombre que le da identidad y reconocimiento a las personas no binarias, a las personas que han decidido en su proceso de construcción identitaria, movilización social, no apropiarse o no identificarse o por procesos íntimos, ¿sí? No estar dentro de lo que es masculino y femenino. Entonces, el los y las puede reconocer las personas cis y las personas transgénero, pero el les se puede alejar del reconocimiento de las personas cis y las personas transgénero. También entender que debemos hablar de personas mayores, de personas en condición de discapacidad o personas con capacidades diferenciales también. Entonces, este ejercicio de lenguaje incluyente, yo les voy a dejar la cartilla, invita a que entendamos que se habla de la razón, a razón de su sexo, a razón de su edad, a razón de su trabajo, a razón de su apropiación social. La Real Academia y acá en Colombia, desde varias academias, nos han dicho que para no hacer un ejercicio que dañe el no reconocer al otro o la otra, o si no tenemos esa habilidad, podemos utilizar pronombres o reconocimiento de grupos neutros. Pueden ser el grupo de estudiantes, ¿sí? Puede ser las personas trabajadoras, campesinas de la ruralidad, o si queremos darle más identidad, podemos decir mujeres, campesinas, rurales, lesbianas de Usme. Entonces, ese es un lenguaje incluyente. Incluye, reconoce y apropia a las personas en el territorio. Ya entrando aquí, ya para el tema de los sectores sociales LGBT y ya cerrando este encuentro, entendemos que para las personas diversas o personas de los sectores sociales de lesbianas, gays, personas transgénero, intersexuales, queer, no binarias, se han hecho unas movilizaciones a nivel mundial. Desde 1981, hace más de 45 años, se quitó en Colombia el delito de actos homosexuales del Código Penal. ¿Qué quiere decir? Ser homosexual o ser homosexual mujer, ser homosexual hombre, porque así lo tipificaba el Código Penal, hace 45 años era un delito acá en Colombia. La Corte Constitucional ya nos permite, a razón de nuestra identidad, construcción, orientación, darle esa identidad y apropiarnos. La construcción de nuestro nombre, de nuestra manera de relacionarlo, no nos puede poner en riesgo frente al acceso de derechos y frente al acceso de una vida digna. 1981. Luego, en 1990, desde 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría eliminó la homosexualidad del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Entonces, o sea, desde 1973, movilizaciones, estudios, se eliminó del Manual Psiquiátrico y Estadístico la homosexualidad como una enfermedad. Y el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial
la eliminó de las enfermedades mentales. Entender este discurso, esta apropiación, este concepto, que no es que mi hijo se volvió homosexual porque le faltó un cromosoma, o es que mi hijo se volvió homosexual porque nació en un hogar de solo mujeres, entonces por eso fue que se volvió homosexual. Y también entender que si una persona tuvo un abuso, un proceso de daño, fue abusado sexualmente en la infancia o en su adolescencia, no es que por eso se volvió homosexual, porque uno encuentra profesionales de salud y otras especialidades diciendo es que pobrecito se volvió gay porque a los 4 años, 5 años lo abusaba el familiar, lo abusaba las personas del entorno, entonces por eso se volvió gay. No, eso es muy peligroso decirlo y enunciarlo. Entonces, la homosexualidad no es una enfermedad mental. El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Lucha de la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Desde el 2022, nuevamente desde el manual de los manuales de salud, el CIE 11, la Organización Mundial de la Salud, eliminó la transexualidad como una enfermedad mental, pasando de trastornos de identidad de género a incongruencia de género. ¿Qué quiere decir? Es reconocer la disforia en las personas trans como un proceso para la afirmación de su género más allá de las hormonas, cirugías, condiciones psíquicas o procedimientos médicos. Hoy en día, el CIE 11 permite a las personas transgénero, dentro de la construcción identitaria, hablar de disforia de género como una incongruencia de género, no como un trastorno y una enfermedad, porque pareciera que para llegar a la construcción identitaria, a la construcción de su ser, de su proceso, los profesionales de salud lo colocaran como una barrera. Sí, hoy en Colombia tenemos rutas de atención para personas transgénero, Bogotá, Cali, Medellín. Son dos ejemplos donde las secretarías de salud, las secretarías sociales, las secretarías de planeación han permitido crear mecanismos a las personas transgénero para que estén los procesos de acompañamiento médico, psicológico, psiquiátrico, endocrínico, médico interno para una construcción identitaria pues acorde, no que sea una construcción identitaria artesanal. También ya entrando aquí al ámbito nacional, tenemos desde el 2011 la ley antidiscriminación, la ley 1482, que se actualiza con la ley 1752 de 2015, donde se penalizan los actos discriminatorios de racismo, hostigamiento, segregación, persecución a esas personas frente y a razón de su etnia, religión, construcción identitaria, ideología política, orientación sexual o discapacidad. O sea, en Colombia desde 2015 y 2011 tenemos una ley que nos ampara. ¿Qué quiere decir? Que las personas transgénero, las personas en condición de discapacidad, las personas víctimas de conflicto armado, si en algún momento de sus vidas se encuentran en procesos de discriminación, persecución, segregación, tenemos una ley que nos permite accionar y nos permite amparar los derechos. En el Senado y en la Cámara está pasando un proyecto de ley, es como una nota, un proyecto de ley pequeño que está buscando que este proceso sea amigable. ¿Qué quiere decir eso? Frente a procesos discriminatorios, las personas garantes de los derechos, como la policía, fiscalía, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, ellos han enmarcado que se deben tener pruebas fehacientes, pruebas veraces y pruebas oportunas.
Entonces hemos encontrado personas que por procesos de discriminación y segregación no pueden argumentar, no pueden demostrar esa violación de derechos o este proceso antidiscriminatorio y se han alejado. Entonces, hoy en día está cursando en el Senado, esperemos que para el nuevo gobierno que viene se permita facilitar esos procesos de violación, persecución y segregación a las personas que están enmarcando pues, y apropiando esta ley antidiscriminación. También en 2016, la sentencia 683 de 2015 se habla de adopción de parejas del mismo sexo. ¿Qué quiere decir? Estableció que parejas pueden adoptar, pueden formar un hogar. También esta sentencia habla de las nuevas familias que se construyen en los territorios, más allá del rol de mamá y papá, de lo que ha sido establecido y normado. Hoy en día podemos hablar de las nuevas familias, de la adopción de parejas del mismo sexo, sin procesos discriminatorios y segregadores. También reconocemos desde el 2025 el cambio de nombre y componente de sexo en personas transgénero. ¿Qué quiere decir? Hoy en Colombia, en mi documento cédula, en mi documento que me identifica por un proceso civil, por un proceso ante notario, se puede presentar el cambio o rectificación de nombre y componente de sexo sin procesos judiciales o médicos basados en su identidad, percepción o autopercepción. O sea que hoy en día las personas trans hemos avanzado en procesos de reconocimiento y construcción identitaria. También en 2016 podemos hablar de matrimonio igualitario en Colombia. Es reconocer, se reconoció y se avaló el matrimonio de personas del mismo sexo o misma identidad, porque ya la Corte Constitucional por ahí se pronunció frente a unas personas transgénero que querían formar un hogar y querían adoptar, entonces había un vacío en la norma donde hablaban de personas cisgénero, pero no reconocía a las personas trans, no las amparaba. Eso fue un proceso en Neiva, donde dos mujeres transgénero decidieron formar un hogar y adoptar un niño. Legalmente hubo un vacío y allá en Neiva, allá en donde estaba este notario, les estaba colocando barreras porque les estaba diciendo, no, pero si son dos personas trans y la norma habla de hombres y mujeres y del mismo sexo, pero no habla de identitario, entonces se accionó y ya hay una sentencia que salió hace poquito, que la va a poner también en conocimiento, donde las personas transgénero también pueden formar un hogar, pueden adoptar hijos, ¿listo? También en Colombia, desde el 2024 tenemos una acción muy positiva y una acción no para generar privilegios. Eso lo escuché yo con unos profesionales de salud, ¿no? Acá en Bogotá. Pareciera que cuando hablamos de sectores sociales de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, personas en condición de discapacidad que logran reconocer derechos, movilización, una vida digna, pareciera que fuera una palabra de privilegios. Hay profesionales que dicen, no, ya los estamos privilegiando, les estamos privilegiando, ahora les vamos a dar de todo. No, mejor dicho, démosles de todo. No, no son privilegios, son respuestas, reconocimientos y son acciones inmediatas. En Colombia tenemos la circular 2024-15.000, con esos números de 2024, donde se garantiza que las personas transgénero reciban atención médica oportuna y libre de discriminación, estigma y señalamiento con calidad en los servicios de salud. Esta resolución, perdón, esta circular invita a que los sistemas de salud, EAPBs, IPS, tengan procesos amigables en el registro, tengan profesionales con formación, estudios en temas de lenguaje, procesos incluyentes y que las normas se preparen para el reconocimiento de las personas trans. Todavía encontramos personas en algunas IPS que son rechazadas a razón de su género e identidad o que los profesionales no les dan una atención no humanizada, no, una atención digna y acorde a lo que demanda la ley. Y
En Colombia también tenemos el COMPES 4147 de 2025, está nuevo, Ministerio de Igualdad y otros ministerios, donde se busca la política nacional para la garantía de los derechos de las poblaciones LGBTIQ+ en Colombia, la política que busca eliminar las barreras sociales, económicas, institucionales que afectan a las personas de los sectores sociales. Esto es una norma, es digamos que para las personas de los sectores sociales LGBT es muy oportuno porque invita a tomar acciones, invita a evaluar, a hacer diagnóstico y a crear controles. Ya cerrando, para Bogotá tenemos la política pública para la garantía de las personas de los sectores sociales LGBT 2021-2032, donde se implementan acciones, donde se generan rutas, donde se generan compromisos para la vigilancia, garantía de las personas de los sectores sociales LGBT. O sea que es un plan de acción que ha permitido que acá en Bogotá las personas de los sectores sociales, frente a sus 146 metas, se encuentren ámbitos de entornos laborales inclusivos. Que las estrategias de los sectores sociales LGBT, sea desde el área de educación, salud, seguridad, se lleven a los territorios, que se generen cambios culturales frente a los imaginarios negativos de procesos de prejuicios, estigma y señalamiento a razón de su identidad, género o rol social. También genera metas en salud y seguridad frente al tema de VIH, acompañamiento a mujeres transgénero. O sea que el plan de acción es un documento que nos permite a las personas de los sectores sociales LGBT llevarlo a los territorios, llevarlo a las normas y decir, mire, estamos incluidos en todas las normas. Ya aquí cerrando, yo coloqué este título de la realidad a la acción. Desde en el 2024 se presentaron 175 homicidios a personas a razón de su identidad y sexo, o sea, a personas de los sectores sociales LGBT. En el año 2025 van 13 transfemicidios documentados desde enero a la fecha. La expectativa de vida de las mujeres transgénero en Colombia es hasta los 35 años. Tenemos un aumento del 200% en casos de acoso por orientación sexual. Ya va a salir ahorita el documento en aulas educativas, entornos educativos, a mujeres transgéneros y hombres gays y mujeres lesbianas. O sea que el acoso, el bullying se sigue presentando. ¿Por qué? Porque hay un subregistro. Bogotá cuenta con mecanismos donde las personas pueden acceder a denunciar, líneas de acompañamiento, pero aún tenemos un subregistro. ¿Por qué? Por miedo al escarnio público, por miedo a la revictimización y por miedos de procesos que atenten a su vida, a su honra y a su vida digna. El 72% de personas trans, el 72% de personas trans y el 42% de hombres gays, según la tasa del DANE, no han podido encontrar trabajos dignos. Se encuentran en trabajos informales. La informalidad laboral es el común de acceder a procesos, digámoslos, en un mercado laboral a personas de los sectores sociales LGBT. Todas se encuentran en entornos laborales, procesos discriminatorios, en procesos de acceso a trabajo formal. Hemos acompañado desde Ligacía y otras organizaciones, entidades que son bolsas de empleo o que son personas que ofrecen empleo, y en las entrevistas evidenciamos a los profesionales que demandan este proceso, que hacen cuestionamientos
de que si tiene una pareja, de que a razón de su orientación sexual o identidad van a buscarle un trabajo digno para que no represente procesos discriminatorios y segregación. O sea que todavía en los entornos laborales y en los entornos educativos se siguen presentando procesos educativos. Yo creo que tenemos una oportunidad que nos dice el Dani, que hay 501.000 personas autorreconocidas dentro de los sectores sociales LGBTI. ¿Eso qué quiere decir? Que le estamos diciendo al país que estamos, que existimos y que apropiamos los territorios y que este indicador nos debe ser oportuno para que en las normas, en los estatutos, en las políticas públicas seamos reconocidos, ¿sí? También entendemos que en el COMPES hay 250 millones de pesos para la política pública para generar acciones en documentos, en tableros, en movilización. Pareciera que es muy poquito, pero para nosotros, yo hablaba que nunca habíamos tenido un presupuesto grande para que se hicieran diagnósticos de políticas, nunca se había tenido dinero para que se recogiera y se formalizara esa información y que se generaran diagnósticos. O sea, este COMPES que esperamos que genere acciones afirmativas, que sea reconocido y llevado bien en los territorios, nos dé buenos insumos. Y tenemos pues la movilización de mujeres trans, la ley integral para las personas transgénero, que es un proyecto que está en ponencia, que ya ha tenido buenos debates y ha tenido una ponencia positiva y tenemos que seguirnos movilizando. O sea, hoy en día nuestros retos es la implementación y el seguimiento a las políticas, normas y directrices. Hoy retos que la garantía de derechos en salud, educación, trabajo, seguridad y movilidad, que hace una transversalización de lo que es el bienestar y la vida digna, sea aterrizada y sea garante de verdad, como el nombre lo dice, una garantía de derechos, un goce, un reconocimiento, y que el acceso de justicia desde el Sistema Nacional de Garantías, ahí está el decreto 1311, invita a todas las entidades del orden nacional y distrital, departamental, a que sus acciones sean con enfoque diferencial, con lenguaje incluyente a estos sectores sociales que han sido discriminados. O sea que ya para terminar, Juan, Jenny, compañeros, tenemos organizaciones, entidades que nos han permitido accionar, que es un proceso que nos demanda tiempo, que nos demanda redes, nos demanda crear mecanismos de comunicación. No sé si tienen dudas, preguntas. Voy a dejar de compartir para poner mi rostro. Han salido dudas, han salido Bueno, preguntas. varias cosas, Luis. Sí, puedes poner tu cámara chévere, creo que la quitaste, pero la puedes Ya. poner si quieres. Eso. Y las personas que quieran abrir su cámara también miramos si nos da la red. Pero hay varias cosas. Inicialmente, quiero preguntarle a Mire cómo estamos en las redes, cómo funcionaron el tema de las redes, porque hay dos preguntas que te quiero transmitir aquí que me mandaron por interno. Sí, señor. Sí, Mire, en TikTok llevamos 15.000 me gusta, tenemos conectadas a 200 personas y en Facebook también estamos muy activos. Más que preguntas son saludos y felicitaciones por esta formación y por la edición 10 que ya comienza con el pie derecho. vale, eso está muy bien. Aquí yo quisiera ser un poco atrevido. Sé que el profesor Jason Hincapié, que es el que ha motivado a los estudiantes para volver a hacer retomar nuestra décima escuela, no sé si quiera decirnos unas palabras, si todavía está, si tiene la posibilidad de hacernos un saludito, especialmente también a estos estudiantes. Creo que el profe iba a salir un momentico, me escribió, entonces creo que Ah, no. bueno, cuando vuelva. Sí. Listo. Aquí hay que hacer también antes de las preguntas, unos saludos. Se conectó Xiomi de Fundacer. Gracias, Xiomi.
se conectó del movimiento político y social alternativo, se conectaron de la corporación Demos. Y hay unos saludos, aquí hay unas personas que siguen, han pasado por la Fundación Procrear, son de la casa, Laura Padilla, Joana Montealegre. Entonces están ahí conectados, un saludo para ellos también es importante, darles un reconocimiento, algunas de las socias de la organización están aquí también, entonces ahí los saluditos los estamos leyendo por antes de terminar. Jason Incapié y Luis Eduardo Patiño también nos hacen referencia y saludo por nuestras redes. Personas, Eliana Ramírez, muy bien Eliana, nos dice ahí un saludito. Entonces, estamos haciendo, digamos, eso porque de eso se trata. Entonces, primero tres cosas. Uno, es muy importante que estas escuelas tengan ese diálogo que ha hecho Luis Sáenz, porque es transmitir este mismo ejercicio que va a quedar conectado en nuestras redes con los documentos que nos envía para que las comunidades y las organizaciones puedan multiplicar este conocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es permitir que con estos ejercicios podamos, digamos, avanzar en algo que se quiere y que conecto con una pregunta, Luis. Se Juan, te creo que te fue el fuiste. audio. Frente a frente a los derechos de la comunidad LGBTI. Hay aquí un abrazo fraternal. Alba Martínez debe retirarse. Dejamos el listado de asistencia para que las personas también lo puedan Sí, llenar sí. y un poco para el tema de los certificados. Entonces, esa es la pregunta. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado después de la política pública? Sabemos que ya cumplimos 10 años de la política nacional. Ya creo que es mucho más. Entonces, la pregunta es, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado en la visibilización, respeto y, digamos, conquista de los derechos humanos de la población LGBTIQ+? Eh, Me hicieron pregunta de mis universos. Los derechos siempre han estado ahí. Eh, Hay que enmarcar siempre que nosotros, nosotras y nosotros somos garantes de derechos. Hay dos palabritas, que se nos reconozcan y que se nos permita gozar. Debería ser la pregunta. Los derechos de las personas de los sectores sociales LGBTI siempre han estado ahí. La Constitución Política del 91 nos lo ha dicho. Lo que pasa es que a razón de nuestra identidad, orientación sexual, forma de relacionarnos, no se nos han reconocido. ¿Qué quiere decir? Tenemos normas políticas, yo les decía, tenemos un COMPES, tenemos una política. Los derechos están y nos toca seguir movilizándonos. ¿Qué hace la movilización? Que se nos garantice. Entonces acá queda como un vacío en la pregunta. ¿Hemos avanzado? Sí. Es un ejercicio de personas, líderes y lideresas en los territorios, de organizaciones como Fundación Procrear, Consentidos. O sea, hemos movilizado. ¿Cuál es el riesgo de nosotros? Que por personas garantes en las políticas, llámese el presidente, llámese el ministerio, llámese el gobernador, no nos reconozca esos derechos. Entonces acá nos invita a entender que siempre hemos tenido esos derechos, que no se nos han permitido gozar y que no nos han reconocido. A mí me decían que, Luis Alberto, es que ustedes están buscando muchos privilegios. No, se está buscando es el reconocimiento al ser, construirse, habitar y apropiarnos los territorios. Hemos avanzado en políticas, debería ser la pregunta. Tenemos un COMPES, tenemos una política distrital acá en Bogotá, tenemos unas políticas en otros territorios, pero esas políticas tampoco no nos van a dar garantía de derechos. Pareciera que, con todo respeto, yo debería ir al banco y decirle, oiga, deme un crédito porque soy un hombre gay viviendo con VIH del 10%. ¿Ese debería ser el acceso a mis derechos? ¿O debería decir,
yo, Luis Alberto, voy a ir al banco a solicitar un préstamo y debo recibir un trato digno. No que me pasen un formulario donde me digan su orientación sexual, identidad, si tengo una familia o una familia homoparental. Entonces, ahí es donde vienen las barreras, ¿sí ves? Entonces, hemos avanzado en tener políticas, en movilización, pero los derechos siempre han estado. Que unos hemos sido más fuertes, nos hemos movilizado y hemos levantado la mano para darle garantía a otros. No es fácil hacer movilización social, no es fácil, ya para terminar, no es fácil hacer movilización social, no es fácil decirle al Estado, al gobierno de las entidades, oiga, acá estamos, lo que ustedes nos están ofreciendo, lo que nos están dando, no es lo que necesitamos, porque ahí corremos el riesgo nuevamente de que nos metan en un mismo saco. Entonces, ya terminando, siempre hemos tenido los derechos, lo que pasa es que ahora sí hemos avanzado en que nos los reconozcan y nos los permitan gozar, que esas son las dos palabras importantes frente a los derechos. Em, y finalmente, para unir otra pregunta frente al tema político que está viviendo Colombia, ¿hay participación? ¿Hay posibilidades de que la comunidad LGBTI participe, esté, se candidatice? Sin embargo, y tú lo decías en tu conferencia, hay un tema de violencia muy fuerte en este momento, sobre todo en la costa, contra las mujeres trans. Hay violencia contra hombres gay, hay violencia directa que a veces uno pensaría que es el tema de limpieza social en algunos territorios, la mal llamada limpieza social. Y creo que desde allí sí nos toca, digamos, pronunciarnos, protestar y llamar la atención frente a lo que está pasando. ¿Sí? Aquí nos escribe Eugenio Duarte, muchas gracias por la información. Desde Fundimusicol, somos tricolor. Agradecemos la valiosa información. Feliz día para todos. Estamos recordando que por favor llenen eso. Y nos dice Xiomi que el director de Fundacer se encuentra en este momento en Tumaco desarrollando dispositivos comunitarios de SOE y centros de escucha. Bravo, Muy bien, es todo un bravo. escenario que nos permite. Luis, una recomendación desde entonces, una pequeña recomendación para los líderes que están acá y las organizaciones en términos de cómo avanzar en estos temas. Y vamos cerrando. Sí, ya cerrando, definitivamente hay que aprender a hacer lobbying y movilización. Ahorita tenemos partidos políticos que nos han permitido dar representatividad, ¿sí? Nos han permitido estar en los espacios. Yo siempre dejo la invitación para aprender a participar, hay que incidir. ¿Y cómo yo incido? Yendo a los espacios. Están los gobiernos locales, los ediles, ¿sí? Los alcaldes, los concejales. Y luego tenemos los gobiernos nacionales. Entonces, ahorita estamos en un momento político que el país, por medios de comunicación, por líderes representativos de esos grupos, nos han tratado de fraccionar, ¿sí? Yo estuve en un debate que hay una persona dijo, no, es que las personas trans ahora pidieron la ley trans y se dividieron de los hombres gay. No, las personas trans, los hombres gay, las mujeres lesbianas, hoy en día estamos más unidos. Que parecieran que nos quieren dividir, sí. Entonces, uno, aprender a hacer lobby y movilización. No podemos estar pegados al gobierno de turno. La salud es un tema de interés político. Si nosotros aprendemos a hacer movilización, aprendemos a hacer lobbying y a organizarnos, seguimos manteniendo lo que hemos logrado. Pero si nos fraccionamos y no reconocemos el trabajo comunitario, no sabemos lo que está haciendo el otro y la otra, vamos a tener atrasos, no vamos a ser identificados. Entonces, estamos en un momento político que nos invita a organizarnos, a formular y mantener lo que hemos logrado y a buscar las personas representantes. Por ejemplo, Juan Carlos, tú que estás desde los jueces de paz, eres una persona que has tenido vocería de esas personas que por miedo o porque no quieren identificarse tienes voz.
Por ejemplo, yo desde el área de salud con personas trans, desde el tema de hormonización, identidad. Entonces, la invitación acá es, sí, estamos en un momento muy delicado en el país. Los medios de comunicación nos están dividiendo y nosotros no podemos permitir que nos dividan. Dos, aprendamos a hacer lobby. El lobby es saber quién está al lado mío, quién es la persona que ostenta el poder. Y tres, reconocer lo que hemos ganado. O sea, hoy reconocemos lo que tenemos a nuestro favor, pero debemos seguir movilizándonos, incidiendo y participando, que no es fácil y que toca movernos más. Muy bien, muchísimas gracias Luis. Edwin, te mando un saludo. Edwin Riveros, de Ciudad, o mi mujer creo que es, bueno, H&M. HM, muy bien. Listos, súper bien. Gracias Luis, qué bien. Vamos a pedirle dos cosas a las personas. Nos vamos a despedir y vamos a dejar el video de la Fundación Procrear mientras la gente se retira. Vamos a tratar de que los saludos no sean chao y adiós, sino que hagamos un video para que la gente se vaya retirando. Dos, si quieren abrir la cámara, las personas que puedan para una fotico, que dejamos un registro siempre de lo que es la escuela. Entonces, si pueden abrir cámara, lo que lo puedan hacer, chévere. Vamos a ver quién puede abrir cámaras, Yo no alguna puedo de las abrir personas que cámaras, es pero para... sí quiero despedirme y Raúl. agradecer también que, bueno, siempre la participación de todos es importante, muy especialmente de Luis, que ha sido un incondicional y que nos muestra con su experiencia, su compromiso. Tengo la fortuna de encontrármelo en otros espacios y corroborar lo que estoy diciendo. Gracias. Hay conocimientos que son importantes, que cuando se comparten definitivamente se vuelven definitivos. A veces no alcanzamos a entender la fuerza de lo que proyectamos cuando tenemos la posibilidad de compartir el conocimiento. Por ese lado, Luis, muchas gracias. Igual No, a también ti, para gracias. todas las otras personas que han estado aquí. A veces podemos ser receptores pasivos que no es mm, en el sentido de que hay algo dentro de nosotros que se moviliza y que al hacerlo seguramente va a producir efectos que se traducen en comportamientos, en acciones, en situaciones, en maneras de expresar. Y siempre estamos sujetos o estamos dispuestos y dispuestas a que ese conocimiento nos transforme. Creo que esa es la virtud de compartirlo y sigue siendo la fuerza que tenemos los seres humanos de transformarnos y de garantizar mejores horizontes. Lo que hacemos es importante. Hay una frase de Eduardo Galeano que a mí me encanta, que es, somos lo que hacemos para transformar lo que somos, que es ese acto cotidiano en el que definitivamente todos nos encontramos y cada cosa que hacemos nos lleva a ser distintos. Así que bienvenidos nuevamente, muchas gracias otra vez y bueno, en buena hora. Muy amables por la paciencia y por haber estado aquí presentes. Gracias a vos también, Luis. A ti, Raúl, qué gusto escucharte. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a tomar la foto y vamos a dejar el video y la intención, Raúl, de ahora que me escuchas es, la intención es poner los videos de cierre de las organizaciones que nos acompañan después de cada finalización de la escuela o iniciando. Entonces tenemos una invitada y nos mandan su video de presentación de la organización y arrancamos con la presentación de una organización, uno o dos videos cortos que podamos promocionar las organizaciones que nos acompañan, sean de Uruguay, de Argentina, de Colombia, de Medellín. La intención, ¿cuál es? Que esto se vea como una red y no como una cosa que es de dos o tres organizaciones, sino que es una construcción colectiva. A Milena de Ador y Milena, ¿cómo quedamos finalmente en redes? Vamos colocando el video. Luis, como siempre, ahí estamos. Gracias por tu acercamiento tan fraterno, tan sincero, tan ético con la organización, con la Fundación Procrear, con Corporación Vivienda y con Consentidos. Bien, entonces Mile cierra y muchas gracias a todos y todas. Los dejamos con este video. Gracias, bonito video para todos y todos. Sí. Mientras colocó el video, hacerles la invitación para nuestro próximo encuentro el 21 de marzo con el tema de enfoque diferencial en atención en salud y políticas públicas. También a sus correos y digamos que teniendo la lista de asistencia se les enviará la invitación días antes.